Ya, vamos a pasar a los medios de prueba. Medios de prueba. Tenemos los instrumentos, testigos, peritos, confesión, presunción, inspección personal del tribunal. Ya, vamos viendo el primero. Instrumento. Es todo medio por el cual se consigna un hecho. Es el instrumento. Todo medio por el cual se consigna un hecho. Después tenemos el instrumento público. Instrumento público auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Instrumento público auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. ¿Qué es una escritura pública? Porque la escritura pública es un instrumento público. Escritura pública es el instrumento público otorgado por las solemnidades que fija la ley por el competente notario e incorporado a su registro público. La escritura pública es un instrumento público otorgado por las solemnidades que fija la ley por el competente notario e incorporado a su registro público. Ejemplo de escritura pública. Tenemos un certificado de nacimiento otorgado por el registro civil, ¿no es cierto? Tenemos un certificado de nacimiento. Todos los certificados otorgados por el registro civil son todos instrumento público. Instrumento público, ¿no es cierto? No escritura pública, instrumento público, el ejemplo del certificado de nacimiento, ¿no es cierto? Ya. La escritura pública también es un instrumento público. Tenemos la escritura pública y el certificado de nacimiento, ¿cierto? Esos son los instrumentos públicos. Ya. Después tenemos acá que de instrumentos públicos señala el código también que podemos señalar que son los instrumentos públicos en juicio que se pueden considerar. Tenemos acá los documentos originales. Dice que estos documentos son aquellos en que consta el acto mismo o aquellos en que se ha suscrito el acto mismo, de los que señala, ¿no es cierto?, el código, que pueden ser considerados como instrumentos públicos en juicio. Entonces tenemos los documentos originales. También tenemos las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de toda persona. Las copias dadas de los documentos originales con los requisitos que las leyes prescriben, ¿no es cierto? Seguimos aquí en la prueba instrumental. ¿Cuál sería la iniciativa para la producción? No, te faltó, dale. Sí, no, lo que pasa es que también tenemos dentro de los instrumentos públicos en juicio las copias obtenidas con los requisitos que no sean objetadas. No, También, las copias tenías sin esos requisitos que claro, sin los requisitos que no sean se van a quedar objetadas. el tercer día. Después las copias objetadas No sean cotejadas con que los sean originales. cotejadas. Pero que pregunten eso no creo que sea, así que sería rebuscado. Entonces vamos de nuevo a lo mismo. Instrumento es todo medio por el cual se consigna un hecho. Instrumento público es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, y escritura pública es el instrumento público otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competente notario e incorporado al registro. Ahí no entendés A la pregunta, ahí van a ver la distinción de una con otra, bueno. Aquí ahora en este momento. claro, ahora tenemos a la pregunta de ejemplo de instrumento público, certificado de nacimiento, como sale ahí, Porque es un y instrumento público. escritura pública. Esos son instrumentos públicos. Dos ejemplos: escritura pública y certificado de nacimiento. Prosiguiendo, la iniciativa de la producción de la prueba instrumental. Iniciativa en regla general de partes, por excepción del tribunal. ¿Cómo acompañamos los instrumentos públicos? Otra pregunta clásica. Ya. La parte que desea rendir la prueba instrumental debe acompañar el instrumento respectivo, si está en su poder, o pedir que la contraria o tercero lo exhiba. Ya. Entonces, ¿cómo se acompañan los instrumentos públicos? Con citación. Con citación, cuando estén en poder de la parte, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que distinguir en la concitación cuál es el término que tiene la parte para objetar los instrumentos públicos. 3 días, cuando son acompañados durante el juicio, y el término de emplazamiento cuando se acompañan los instrumentos con la demanda. Claro. Con la demanda. Ahora, cuando los documentos, los instrumentos están en manos de un tercero en la contraparte, ¿qué es lo que hay que solicitar? En estos casos se puede pedir la exhibición de tales documentos, que consiste en mostrar el documento para que
se lo examine sin necesidad de dejarlo agregado a autos. Ya. ¿Cuándo puedo rendir la prueba instrumental? Esto es fundamental, igual. Oportunidad para rendir la prueba instrumental. Puedo rendirla en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda. Ya, y como medida prejudicial, tiene otra, y en la demanda. Ya. Entonces, oportunidad para rendir la prueba instrumental, dicen, puedo rendirla en cualquier estado del juicio, lógicamente con la incorporación de la demanda. Desde el primer momento puedo acompañar los documentos con la demanda, ¿no es cierto? En primera instancia hasta el término probatorio y en segunda instancia hasta la vista de la causa. Ya. Instrumentos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados, dicen, Claro. los otorgados fuera de Chile, legalizados por el funcionario competente en el país de origen. Si en Argentina, por el funcionario competente legalizado en la Argentina. Es que el certificado que emite el funcionario competente, ¿cachai? Si fuera el cónsul, el certificado que emite el cónsul. Si no hay cónsul en el territorio, el certificado que emite el cónsul de la nación amiga. Si no, el funcionario público que está en el Estado de Chile. El certificado es el que le da valor al instrumento. El atestado dice el código. Ahora vamos al valor probatorio. Yeah. Tenemos frente a terceros o frente a las partes. Ya, entre las partes. Ya, vamos bien. Entre las partes, los instrumentos públicos hacen plena fe o prueba de las siguientes circunstancias. Entre las partes. Primero, de su fecha. Hacen plena prueba de su fecha entre las partes. Del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos consignan. Y 4, respecto a las declaraciones dispositivas. También hacen plena prueba entre las partes del hecho de haberse otorgado por las personas y de la manera en que en ellos se expresa. Plena prueba. Entonces, del hecho de haberse otorgado por las personas y de la manera en que ellos se expresan, de su fecha, del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos se consignan y respecto a las declaraciones dispositivas. Las declaraciones dispositivas son aquellas que se hacen con el fin de expresar su consentimiento. Esas son las dispositivas, las que se hacen con el fin de expresar su consentimiento. Ya, frente a terceros, en este caso los instrumentos públicos hacen plena fe acerca de su fecha, frente a terceros, de su fecha, del hecho de haberse otorgado, del hecho de haberse efectuado las declaraciones que ellos no aparecen y de las declaraciones dispositivas. Ya, ahora vamos a la impugnación de los instrumentos públicos. La impugnación. Ya, la impugnación de los instrumentos públicos. Tenemos por falta de autenticidad, por nulidad y por falta de verdad en las declaraciones. De la falta de verdad en las declaraciones efectuadas en ellos. Ya, por falta de autenticidad. Tenemos aquí. Esta objeción se refiere a la falsedad del instrumento, dice. ¿Por qué es falso el instrumento público? Esa es la pregunta. ¿Por qué es falso? Porque no concurrieron, por ejemplo, no concurrieron las personas a realizar el acto. Por ejemplo, no sé, pues el notario no era notario. ¿Puede ser? ¿Ya? Vale, según lo que se dice, cuando realmente no ha sido otorgado, es decir, existe un forjamiento completo del instrumento, ¿no es cierto? No ha sido otorgado, entonces hay un forjamiento completo del instrumento. Ya. Cuando no es autorizado por el funcionario que en él señala como autorizante. No es autorizado por el funcionario que en él señala como autorizante. Eso es, por ejemplo, cuando señala que el documento es autorizado por notario y al final no era el notario, era falso. Cuando no ha sido otorgado por las personas que en él indican, falsedad de las personas. Cuando las declaraciones que el mismo contiene no corresponden a las realmente efectuadas por las partes. Declaraciones son falsas. Entonces falta autenticidad. Cuando no se ha otorgado, hay un forjamiento completo del instrumento o el documento. Cuando no se ha autorizado por el funcionario que en él señala, cuando no ha sido otorgado por las personas que en él se indica, y cuando las declaraciones
que el mismo contiene no corresponden a las efectuadas por las partes. Ya, para demostrar la falta de autenticidad del instrumento, se permite el empleo de cualquier medio probatorio, porque lo que se trata de probar es un hecho. Incluso es posible llevar testigos. Ya. Ahora, la impugnación por nulidad. La impugnación por nulidad. Los instrumentos públicos impugnan por nulidad cuando se acredita que el instrumento público no ha cumplido con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su validez según su naturaleza. Entonces, por nulidad, cuando los instrumentos públicos se impugnan por nulidad, cuando se acredita que el instrumento público no ha cumplido las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su validez según su naturaleza. Por ejemplo de nulidad dice: una escritura pública debe ser otorgada por el notario competente, con las solemnidades legales e incorporada a su protocolo de registro público. Si se omite cualquiera de estos requisitos, el instrumento es nulo. Entonces vamos a un ejemplo de nulidad. Escritura pública debe ser otorgada por el notario competente con las solemnidades legales e incorporada a su protocolo de registro público. Si se omite cualquiera de estos requisitos, el instrumento es nulo. Ya. La nulidad debe ser declarada por resolución judicial. Mientras ello no ocurra, el instrumento público produce sus efectos. Ahora vamos a la tercera, impugnación. Tenemos impugnación por falta de autenticidad, por nulidad, y ahora vamos a ver por falta de verdad en las declaraciones efectuadas en él. Este tipo de objeción no es propiamente dar una impugnación del instrumento, sino dice relación con las declaraciones que en él se contienen, en el sentido que ellas no corresponden a la realidad, ya sea por error, dolo o simulación. Entonces, por falta de verdad en las declaraciones efectuadas en él, este tipo de objeción no es propiamente una impugnación del instrumento, sino que dice relación con las declaraciones que en él se contienen, en el sentido de que ellas no corresponden a la realidad, ya sea por error, dolo o simulación. ¿Cómo hago valer las impugnaciones? Forma de hacerlas valer. Tenemos la vía principal y la vía incidental. La vía principal implica que la parte inicia un procedimiento declarativo en el cual se demanda precisamente un instrumento público, que el instrumento público no es válido. La vía principal se inicia un procedimiento declarativo en el cual se demanda precisamente que un instrumento público no es válido, y la incidental se produce cuando la parte impugnada dentro del término de citación respectivo del instrumento. Entonces, la vía principal hay que demandar, y en la incidental se produce cuando en el plazo de 3 días que tengo para objetar el instrumento, o en el término de emplazamiento cuando lo acompaño con la demanda, puedo impugnar el instrumento. Esa es la vía incidental, que es la más rápida. Ya, instrumentos privados. Instrumentos privados. ¿Qué son los instrumentos privados? Es todo escrito otorgado por los particulares que deja constancia de un hecho. Ese es el instrumento privado. Todo escrito otorgado por particulares que deja constancia de un hecho. Ya. La legislación nuestra no le reconoce un valor probatorio al instrumento privado, mientras no haya sido reconocido por la parte contraria, contra quien se hace valer. No hay valor mientras no haya sido reconocido contra la parte que se hace valer. El reconocimiento puede ser de dos maneras: expreso o tácito. Expreso o tácito. ¿Cuándo es expreso? Cuando la persona que aparece otorgándolo así lo declara en el mismo juicio en que él es acompañado, o en otro juicio diverso, o en un instrumento público. Tácito, cuando acompañado al proceso y puesto en conocimiento de la parte que aparece haberlo otorgado, ésta no lo objeta por falsedad o por falta de integridad dentro del 6º día. Porque aquí hay 6 días, ¿no es cierto? ¿Cuándo se tienen por reconocidos los instrumentos privados según el código? Cuando así lo declaró en juicio la persona cuyo nombre aparece otorgándolo en el instrumento la parte contra quien se hace valer, cuando igual declaración ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso.
Cuando puesto en conocimiento de la parte contraria, no alega su falsedad o falta de integridad dentro de 6 días. Acá son 6 días. Forma de acompañar al juicio los instrumentos privados. ¿Cómo lo acompaña al juicio? Si emanan de terceros, si emanan de la contraparte. Acá hay que hacer una distinción. Primero, forma de acompañar los instrumentos privados si emanan del tercero. Se acompañan con citación del tercero, con citación de la contraparte para que ella la haga valer en el término de 3 días. ¿Cierto? 3 días. Si emanan de la contraparte, se acompañan bajo apercibimiento. Colócale ahí apercibimiento. Si emanan de la contraparte, se deben acompañar bajo apercibimiento, lo que significa que esa parte, puestos en conocimiento de los instrumentos, debe alegar su falsedad o falta de integridad entre los 6 días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal para este efecto apercibirla con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone en ese plazo. O sea, recapitulando, si emanan de un tercero, el tercero tiene 3 días para objetarlo. Si emanan de la contraparte tiene 6 días para objetarlos bajo apercibimiento de que si no lo hace dentro de los 6 días, si no lo impugna, se produce el reconocimiento tácito del instrumento. Recordemos que hay un reconocimiento expreso tácito, en este caso sería el tácito. Cuando se trata de documentos que se acompañan con la demanda, lo mismo que los instrumentos públicos, el plazo es el término de emplazamiento, que serían los 15, 15 más 3 o 15 más tabla, 15 más 3 más tabla. ¿Cuáles son las causales de impugnación? Dice, los instrumentos privados solamente pueden ser objetados por falsedad, es decir, por no haber sido otorgados en la forma y por la persona que se señala como otorgante, falsedad, o por falta de integridad, o sea, por no ser completo. Esas son las causas, falsedad o falta de integridad. Valor probatorio de los instrumentos privados, dice. Valor probatorio, dice. Documento que emana de la contraparte. Si es reconocido expresa o tácitamente o mandado a tener por reconocido por el juez, tiene valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputen haberlo suscrito y de las personas a quienes se han transferido los derechos y obligaciones de esto. Si es reconocido expresa o tácitamente o mandado a tener por reconocido por el juez, tiene valor de escritura pública. Documento no reconocido ni mandado a tener reconocido carece de todo valor, porque no es reconocido. Documento emanado a terceros, para que tenga un valor en juicio es preciso que el tercero comparezca y declare como testigo, prestando su reconocimiento al instrumento. El tercero tiene que comparecer entonces al juicio declarando como testigos. Fecha de los instrumentos privados, dice, respecto a las partes, la fecha, si es reconocido, la fecha será la que el documento indica. Respecto de terceros, en este caso los documentos adquieren fecha cierta de cuando de la parte de la fecha está reconocido entonces. Ahí terminó.